Esta historia es una ficción, pero habla de algo que muchas personas conocen demasiado bien. El dolor de vivir años enteros al lado de alguien que le hace dudar de su propio valor. La noche en que su esposo le ordenó que se sentara en un rincón y no abriera la boca frente a la gente importante, nadie imaginaba que minutos después, todo ese salón se pondría de pie para aplaudirla solo a ella. A veces el mayor error no es no ver el brillo de otro, sino creer que uno tiene derecho a apagarlo. Cuéntenos en los comentarios desde qué país escucha esta historia, y si alguna vez sintió que alguien quiso hacerlo más pequeño para sentirse más grande. Y si este tipo de relatos le gustan, deje su me gusta y suscríbase. Aquí siempre hay una historia capaz de tocar una herida vieja o de abrir una puerta nueva. Clara estaba en la cocina, removiendo el café de la mañana con una cuchara pequeña, cuando el teléfono de su esposo sonó por segunda vez en menos de 5 minutos. Ni siquiera miró la pantalla. Rodrigo había dejado muy claro, desde hacía años, que ella no debía tocar sus cosas. Ni su teléfono, ni su maletín, ni sus documentos, ni siquiera la chaqueta que él colgaba en la silla del comedor cuando llegaba de la oficina, con el gesto agrio y los hombros tensos. Un minuto después, la voz de Rodrigo salió del dormitorio con un tono extraño, como si algo hubiera interrumpido la rutina a la que él estaba tan acostumbrado. «Clara, ven un momento». Ella dejó la taza sobre la mesa de madera. La había barnizado con sus propias manos 2 años antes, cuando Rodrigo dijo que no había dinero para comprar muebles nuevos. Aquel día ella había lijado las esquinas, corregido las patas flojas y respirado el olor del barniz hasta marearse. Él apenas levantó la vista del televisor para decir que al menos así no se vería tan vieja. Clara cruzó el pasillo y se detuvo en el marco de la puerta. Rodrigo estaba sentado al borde de la cama, con el teléfono en una mano y el ceño fruncido. Parecía molesto, pero debajo de esa molestia había algo más, una incomodidad que rara vez se permitía mostrar. «¿Qué pasó?», preguntó ella. «Mañana en la noche hay una recepción en el Gran Hotel Imperial», dijo él sin rodeos. «Va a ir todo el mundo con sus esposas, todos. Hasta Mauricio, que siempre va solo, va a aparecer con la suya». Clara parpadeó, sin entender de inmediato hacia dónde iba la conversación. En 15 años de matrimonio, Rodrigo jamás la había llevado a un evento de la empresa. Siempre había una excusa: reuniones demasiado serias, conversaciones demasiado técnicas, invitados de otro nivel. «¿Y?», preguntó ella con cautela. Rodrigo levantó los ojos y la miró con una mezcla de fastidio y resignación. «Pues que tendré que llevarte, si no, voy a quedar raro. Ya me preguntaron 2 veces dónde estabas, como si escondiera algo». No había alegría en su voz. No era una invitación. Era un trámite, una obligación social. Clara sintió un vuelco en el pecho, pero no el vuelco feliz que quizá habría sentido años atrás. Era otra cosa, una alarma muda, un presentimiento. Porque al día siguiente, en ese mismo hotel, en uno de los salones contiguos a la recepción de la empresa, iba a celebrarse la ceremonia del Premio Internacional Dr. Hendrik Jansen, entregado cada 3 años a personas destacadas en el trabajo humanitario con la infancia. Y ella era la ganadora. Nadie en esa casa lo sabía, ni Rodrigo, ni los vecinos, ni la cajera del supermercado que le sonreía con lástima cuando la veía contar monedas, ni las amigas de las esposas de los compañeros de su marido, que la describían como la señora que hace voluntariado. «Está bien», respondió Clara, entrelazando los dedos para que no se notara el temblor. «Pero no se te ocurra ponerte cualquier cosa», continuó Rodrigo, levantándose para abrir el closet. «Quiero decir, no te vistas como sueles vestirte. Allá va a haber mujeres elegantes, esposas de directivos, de inversionistas, gente que se cuida, que sabe comportarse. Cómprate algo negro, discreto, que se vea bien pero sin exagerar». «No quiero que piensen que gasto demasiado en ropa para ti». Clara asintió en silencio. La frase le cayó encima como tantas otras. Durante 15 años, Rodrigo había afinado el arte de reducirla sin levantar la voz. Nunca gritaba demasiado. No hacía falta. Le bastaba una mueca, una pausa, un comentario soltado mientras se acomodaba la corbata frente al espejo. «No es tu ambiente. No entenderías. No te metas en conversaciones serias. No hagas el ridículo». Había días en que esas frases quedaban suspendidas en el aire de la casa como polvo invisible. Días en que ella se movía de la cocina al dormitorio,
del dormitorio al baño, sintiéndose no una esposa, sino un mueble útil, presente, pero sin verdadero lugar. Y otra cosa, añadió él, mientras escogía un traje azul oscuro. Te sientas a mi lado, sonríes si hace falta y hablas poco. Es gente importante, hay empresarios, filántropos, personas que con una decisión pueden cambiar la vida de otros. No quiero escenas, no quiero opiniones fuera de lugar. Entiendo, dijo Clara. Su voz salió tan tranquila que ni ella misma la reconoció. Por dentro, sin embargo, algo se retorcía. Si Rodrigo hubiera sabido cuántas de esas personas la habían abrazado llorando, cuántas le habían dado las gracias en privado, cuántas habían firmado donaciones millonarias después de escucharla hablar de niños concretos, con nombre, con dolor, con esperanza. Si él hubiera sabido todo eso, quizás se habría quedado sin palabras mucho antes, pero nunca se lo contó. Al principio porque él no habría creído, después porque ya no tenía sentido pedirle fe a quien solo sabía conceder permiso. Cuando Rodrigo entró al baño, Clara se sentó en la cama y cerró los ojos. Al día siguiente, 5 años de trabajo iban a recibir reconocimiento internacional. 5 años de llamadas a hospitales, reuniones con médicos, formularios, expedientes, viajes, campañas, auditorías, madrugadas enteras respondiendo mensajes de madres desesperadas. 5 años levantando, casi desde cero, la Fundación Sueños de Niñez. 5 años construidos en la mesa de la cocina, por las noches, mientras Rodrigo dormía o veía series, sin preguntarle qué estaba haciendo despierta hasta tan tarde. Abrió los ojos y vio su reflejo en el espejo del armario. Bata gastada, cabello recogido con una liga vieja, cansancio debajo de los ojos, la expresión de una mujer de 42 años que había aprendido a hacerse pequeña para no incomodar, pero solo por fuera. Se levantó y fue hacia la ventana. Afuera lloviznaba. El patio entre los edificios grises parecía aún más triste bajo el cielo de octubre. La zona de juegos del vecindario estaba vacía. Los columpios se movían apenas, empujados por un viento frío. Clara apoyó la palma en el vidrio. Allí mismo, años antes, había llorado muchas veces. Después de otro comentario cruel disfrazado de consejo. Después de otra noche en que Rodrigo hablaba de sus colegas y sus esposas como si todas pertenecieran a un mundo al que ella jamás podría acercarse. Después de otra conversación pospuesta sobre los hijos que nunca tuvieron, porque él siempre encontraba una razón para esperar. No era el momento, no alcanzaba el dinero, no convenía distraerse ahora, más adelante. Ella había creído, durante mucho tiempo, que el amor también consistía en aplazarse. Tomó el teléfono y abrió los mensajes que había ignorado toda la mañana. El primero era de Gabriela, su subdirectora y la única amiga que conocía a fondo la verdad de su matrimonio. Mañana el mundo por fin va a ver a la mujer que yo veo todos los días. El segundo era de don Ernesto Salvatierra, presidente del Consejo de la Fundación. Los medios ya confirmaron asistencia. Prepárese. Va a ser una noche grande. Clara se quedó mirando la pantalla. Ella había planeado ir sola a la ceremonia, recibir el premio, dar su discurso y regresar a casa como si nada hubiera pasado. No por cobardía, sino por costumbre. Había aprendido a dividir su vida en dos, la visible y la verdadera. En una, era la esposa discreta de Rodrigo. En la otra, la mujer a la que llamaban de hospitales, ministerios, organismos internacionales y familias enteras al borde del derrumbe. Pero el destino, que a veces parece demorarse demasiado, también tiene su manera de poner a cada quien frente al espejo exacto. A la mañana siguiente, Clara llegó al salón de belleza Elegance más temprano de lo normal, con la esperanza de salir antes de que se llenara. Llevaba un abrigo sencillo, una bolsa antigua reparada más de una vez, y el deseo humilde de pasar desapercibida. No tuvo suerte. Sin cita casi no estamos tomando a nadie, dijo la recepcionista, una joven impecable, de uñas brillantes y sonrisa profesional. Hoy todas quieren arreglarse para el evento del Imperial. Solo peinado y algo muy sencillo, respondió Clara. La joven la miró de arriba abajo con una rapidez entrenada, y luego consultó la agenda. Bueno, podemos hacerle un espacio. Tome asiento. Clara se sentó frente al espejo. A su lado había mujeres envueltas en abrigos caros, hablando de diseñadores, joyas y mesas preferenciales. En otro tiempo aquellas conversaciones la habrían intimidado.
ahora le producían otra sensación, una mezcla de distancia y cansancio, como si estuviera oyendo a personas discutir el marco de un cuadro sin ver nunca la pintura. Mi esposo dice que esta noche va a estar todo el mundo, Comentó una rubia mientras le limaban las uñas. Banqueros, empresarios, directores de medios, hasta un par de personas del gabinete. Y la esposa de Rodrigo Salas, por fin, dijo otra, una morena con voz chillona. ¿La han visto alguna vez? Yo nunca. Clara sintió que el cuerpo se le ponía rígido. La estilista, una muchacha delgada llamada Lucía, empezó a desenredarle el cabello con cuidado. Dicen que es una mujer muy simple, siguió la morena, que trabaja en algo social. Ya saben, esas cosas de fundaciones, de repartir donaciones y sentirse importante. La rubia soltó una risa breve. Pobrecita, debe ser incómodo llegar a un lugar así sin saber cómo moverse. Esos eventos no perdonan. Clara mantuvo la vista fija en el espejo. Yo entiendo a los hombres como Rodrigo, agregó la rubia. Si uno ha trabajado tanto para subir, también quiere que la esposa esté a la altura. La imagen importa. Muchísimo. Lucía cruzó mirada con Clara en el reflejo. En sus ojos pasó algo parecido a la vergüenza. Usted tiene un cabello precioso, le dijo en voz baja, como quien intenta reparar una grieta con una palabra amable. Muy sano, muy bonito. Si me deja, le hago algo elegante, natural. Le va a quedar hermoso. Gracias, respondió Clara. Las otras siguieron hablando. Yo conocí a Patricia Cárdenas, la esposa del dueño del grupo metalúrgico, dijo la morena. Esa sí sabe estar en sociedad. Viste increíble, habla perfecto, apoya causas importantes, no como otras que creen que con buena intención alcanza. Clara bajó los ojos un instante. Patricia Cárdenas. 3 años atrás, aquella mujer había llegado a la fundación con los ojos hinchados de llorar y un cheque en la mano. Su nieto tenía una enfermedad oncológica y necesitaba un tratamiento experimental. Antes de irse, la había abrazado tan fuerte que a Clara le quedó el perfume en la ropa todo el día. No sé cómo agradecerle, le había dicho entonces. Usted no ayuda con dinero. Usted devuelve aire. Ahora, en ese salón, la misma clase de gente a la que Clara había tendido la mano hablaba de ella como si fuera una figura menor, borrosa, casi decorativa. ¿Y sabe qué es lo peor?, continuó la rubia, admirándose en el espejo. Que esas mujeres ni siquiera se dan cuenta. Viven convencidas de que su pequeño mundo importa mucho. Lucía ya le estaba dando forma al peinado cuando la puerta se abrió y entró una mujer alta, elegante, con un abrigo azul oscuro y un bolso de marca. Clara la reconoció enseguida. Era Verónica Ledesma, esposa de un banquero importante. El año anterior había organizado una subasta benéfica para la fundación y había insistido en que Clara presentara personalmente cada historia, porque, según dijo, nadie hablaba de los niños con tanta verdad como ella. «Buenos días», saludó Verónica, quitándose los guantes. «Buenos días», respondieron varias voces a la vez. Verónica avanzó hacia su silla, pero al pasar frente al espejo de Clara se detuvo apenas un segundo. Frunció el ceño, como si la memoria estuviera a punto de encenderse. «Perdone», dijo volviendo sobre sus pasos. «¿Nos conocemos?» El corazón de Clara dio un golpe seco. «No lo creo», contestó con suavidad. Verónica la observó un instante más, insegura, y luego sonrió por educación. Debe ser una confusión. Se alejó, pero cada pocos minutos volvía a mirar hacia el espejo de Clara. Lucía terminó el peinado y retrocedió con orgullo. «Listo, quedó precioso». Clara levantó la vista. El cabello le caía con naturalidad sobre los hombros. No parecía otra persona. Parecía la misma, pero más visible, más nítida. «Se ve muy elegante», insistió la muchacha. «De verdad». Cuando Clara fue a pagar, Verónica se acercó de nuevo. «Disculpe la insistencia», dijo en voz baja. «¿Usted trabaja en el sector social?» Hay algo en su rostro que me resulta muy familiar. Clara dudó un segundo. Luego respondió. «Sí, trabajo en una fundación». «¿Cuál?» «Sueños de niñez». El cambio en el rostro de Verónica fue instantáneo. Los ojos se le abrieron, la boca quedó entreabierta y por un momento pareció no encontrar palabras. «Pero usted es...» Clara no la dejó terminar. Tomó su bolso
Agradeció a Lucía y salió bajo la llovizna. Detrás del vidrio alcanzó a ver a Verónica volverse hacia las otras mujeres, hablarles con agitación, señalar hacia la puerta. Las dos clientas que antes cuchicheaban giraron al mismo tiempo. Clara siguió caminando. Todavía tenía que comprar un vestido, unos zapatos y decidir si el silencio duraría unas horas más o si debía romperlo antes de llegar al hotel. Entró a una tienda del centro comercial casi al mediodía. No buscaba lujo, buscaba sobriedad, algo que no la disfrazara. Después de probarse varios modelos, eligió un vestido negro sencillo, de líneas limpias, con mangas discretas y una caída elegante que no pedía permiso para existir. La vendedora le ofreció accesorios brillantes, sandalias con pedrería, un bolso llamativo. Clara rechazó todo con una calma que le sorprendió a ella misma. No quería parecer otra. Ya había pasado demasiados años interpretando el papel que otros le escribieron. Mientras esperaban en dobladillo de emergencia, Gabriela la llamó. ¿Está bien?, preguntó sin saludo previo. Don Ernesto está nervioso. Usted no contesta mensajes. Pensamos que se había arrepentido. No me arrepentí, respondió Clara, mirando su reflejo en el probador. Solo estoy atravesando el día. Mañana no existe, dijo Gabriela del otro lado. Solo existe esta noche. Y usted ya hizo demasiado por demasiado tiempo como para seguir escondiéndose. Clara sonrió apenas. Rodrigo va a estar ahí. Hubo un silencio. Entonces mejor, contestó Gabriela con una firmeza tranquila. A veces la verdad necesita público para dejar de pedir disculpas. Al caer la tarde, Rodrigo salió del dormitorio ya vestido con su traje oscuro y su gesto de siempre. Impecable, contenido, más pendiente de la caída de la solapa que del rostro de su esposa. Clara apareció unos minutos después con el vestido negro, el cabello arreglado y un maquillaje apenas visible. Rodrigo la miró de arriba abajo con una expresión difícil de leer. Bueno, dijo por fin. Al menos no elegiste nada ridículo. Ella no respondió. Se puso el abrigo, tomó el bolso y salió detrás de él. El gran hotel imperial los recibió con mármol brillante, arañas de cristal y ese tipo de lujo que intenta imponer silencio apenas uno cruza la puerta. Clara sintió el roce incómodo de los zapatos nuevos y la presión del bolso entre los dedos. Había estado allí varias veces en los últimos años, casi siempre por asuntos de la fundación. Pero nunca de la mano de Rodrigo, nunca en ese papel. No te quedes parada en medio, murmuró él, tomándola del brazo. Camina normal. No mires todo como si fuera la primera vez que entras a un lugar así. Si Rodrigo hubiera sabido cuántas reuniones había tenido ella en hoteles, clínicas, despachos y salones más solemnes que ese, tal vez se habría mordido la lengua. Pero Rodrigo vivía dentro de una certeza cómoda. Solo existía aquello que él había visto con sus propios ojos. Se acercó a ellos un hombre de mediana edad, bien vestido, con una sonrisa demasiado confiada y una mujer a su lado. «Rodrigo, por fin», dijo. «Así que esta es tu esposa». «Mauricio, qué gusto», respondió Rodrigo con amabilidad forzada. «Ella es Clara. Clara, él es Mauricio, del área de marketing. Y ella es Paola». Clara reconoció de inmediato a la mujer del salón de belleza, la rubia de las uñas perfectas. Paola la examinó con una sonrisa educada, aunque sus ojos siguieron haciendo el trabajo real. «Mucho gusto», dijo. «No sé por qué, pero yo la imaginaba más alta». «Paola», intervino Mauricio, incómodo. «¿Sí? Solo digo que uno se hace una imagen cuando escucha hablar de alguien». Clara miró a Rodrigo. Él evitó sostenerle la mirada. El salón principal estaba dispuesto con mesas redondas, flores blancas, cubiertos de plata y una iluminación cálida que volvía más suaves las caras, aunque no las intenciones. Sonaba música instrumental en vivo. Los meseros se deslizaban entre los grupos con una precisión casi coreográfica. Rodrigo comenzó a señalar personas como quien enumera piezas de un tablero. Allá está Julián Ferrer, el dueño de la cadena hotelera. Más allá, Patricia Cárdenas. Esa mesa del frente es de inversores. Y la de la izquierda, gente del sector público. Clara seguía con la vista, reconociendo a muchos, reconociendo demasiado. Hombres que la habían llamado de madrugada para suplicarle ayuda. Mujeres que le habían entregado sobres, cheques, expedientes médicos. Familias enteras que la habían abrazado con el mismo desorden con que uno abraza a quien le devuelve una posibilidad.
Varias caras se volvieron hacia ella, algunas con curiosidad, otras con una especie de sobresalto. Una memoria a medio prender. Rodrigo no notó nada. Mira cómo se visten las esposas de verdad. Susurró él al pasar junto a un grupo de mujeres elegantísimas. Eso es presencia. Eso es saber estar. Clara siguió caminando. Se sentaron en una mesa del centro, junto a varios colegas de Rodrigo y sus parejas. Había risas, comentarios ligeros, bromas de oficina que se apoyaban en viejas jerarquías. Un hombre con lentes, de nombre Ramiro Vega, levantó la copa de agua y sonrió. Así que por fin conocemos a la mítica esposa de Rodrigo. Las risas brotaron alrededor. Ya pensábamos que no existía, agregó otra mujer. Clara no es muy de estos ambientes, dijo Rodrigo antes de que ella hablara. Prefiere la tranquilidad de la casa. Eso no está mal, comentó una señora de vestido gris. Aunque debe ser duro acompañar a un hombre tan ocupado. ¿Tienen hijos? El silencio cayó un segundo. Clara apretó la servilleta entre las manos. No, respondió. Todavía no, Corrigió Rodrigo, con una ligereza que a ella le atravesó el pecho. ¿Y trabaja? Preguntó la misma mujer. en una fundación. Dijo Clara. Hace como labor social, aclaró Rodrigo. Algo pequeño, más bien por vocación. Qué bonito, dijo alguien con esa sonrisa que convierte la condescendencia en una cortesía. Ayudar siempre se ve bien. Sí, es un buen pasatiempo, añadió Ramiro, mientras no se vuelva una obsesión. Clara sintió la vibración del teléfono en el bolso. Podía ser Gabriela, podía ser don Ernesto, podía ser cualquier persona del otro lado de su vida. La vida que ahí, en esa mesa, era reducida a una nota al margen. ¿Qué fundación? Preguntó Adriana, la mujer del vestido gris, con un tono más sincero que el de los demás. Trabajamos con niños, respondió Clara, intentando cerrar el tema. Recolectan juguetes, imagino, dijo Ramiro. O ropa, sumó Paola, que se había unido a la mesa unos minutos antes. Algo así, dijo Rodrigo, y luego girando apenas el rostro hacia su esposa, añadió en voz baja. No entres en detalles. A nadie le interesan esas cosas aquí. La conversación siguió. Hablaron de impuestos, de nuevos contratos, de inversiones, de la situación económica, del valor de ciertas propiedades. Rodrigo se veía cómodo, seguro. Esa era su cancha. Allí sabía cómo medir la voz, cuándo sonreír, a quién halagar, a quién escuchar con atención. Había pasado años construyendo esa versión de sí mismo. Entonces Ramiro, ya embalado por el placer de oírse, dijo: La filantropía está de moda. Mucho millonario dona para limpiar la conciencia. Aunque, seamos sinceros, en ese mundo se pierde dinero por todos lados. Una buena parte siempre termina en los bolsillos equivocados. Clara levantó la vista. No siempre es así, dijo con calma. La mesa entera enmudeció un instante. Rodrigo giró hacia ella con una dureza inmediata. ¿Ah, no? Preguntó Ramiro divertido. ¿Y cómo lo sabe? Porque las fundaciones serias tienen auditorías, consejos independientes, informes públicos y trazabilidad de cada aporte, respondió Clara, sin subir la voz. No es perfecto, pero sí existe un trabajo transparente. Clara, dijo Rodrigo tenso, no hace falta... No, que siga, intervino Ramiro, apoyándose en el respaldo. Ahora me interesa. ¿De dónde sale tanta información? Clara sintió que el pulso se le aceleraba. A 2 mesas de distancia estaba don Ernesto Salvatierra. Más allá, Verónica Ledesma. En otra fila, Julián Ferrer conversaba con Patricia Cárdenas. Cualquiera de ellos podía levantarse, acercarse, decir su nombre completo con la naturalidad con que se nombra a alguien respetado. Leo bastante, respondió ella. Ramiro soltó una risa. Claro, en el papel todo suena hermoso. Rodrigo también sonrió. Una sonrisa breve, incómoda, que llevaba algo de disculpa dirigida a los demás. Mi esposa es muy idealista, pero una cosa es leer y otra moverse en el mundo real. Algo en Clara se tensó tanto que tuvo miedo de quebrarse allí mismo. El comentario siguiente fue el peor. Precisamente hace poco leí algo sobre una fundación, dijo Ramiro, chasqueando los dedos como buscando el nombre. Sueños de niñez, creo. Recaudaron muchísimo para tratamientos médicos.
Después salieron rumores de mala administración. Ya saben cómo son esas cosas. Clara se puso de pie tan rápido que la silla rozó el piso con un sonido seco. La copa de agua se volcó sobre el mantel. Disculpen, murmuró. Clara, la llamó Rodrigo entre dientes, pero ella ya se alejaba. Entró al baño de damas y se apoyó en el lavamanos. Respiró profundo. Luego otra vez. En el espejo vio un rostro pálido, unos ojos encendidos y dos manos que ya no temblaban de debilidad, sino de rabia contenida. No era solo el comentario de Ramiro, era el peso de 15 años enteros. El modo en que Rodrigo había afirmado, una y otra vez, la versión más pequeña de ella. El modo en que acababa de hacerlo delante de desconocidos. La puerta se abrió y entró Adriana, la mujer del vestido gris. ¿Se encuentra bien? Preguntó con genuina preocupación. Sí, solo necesitaba un momento. Adriana se acercó despacio, como quien no quiere invadir. No le haga caso a Ramiro. Habla con autoridad de todo y entiende poco de casi nada. Clara esbozó una sonrisa leve. Gracias. Además, continuó Adriana bajando la voz, yo sí sé que esa fundación hace un trabajo enorme. Mi hermana es pediatra en un hospital infantil. Me ha contado de una mujer extraordinaria que la dirige. Dice que conoce cada caso, que no delega el dolor, que no convierte a los niños en cifras. Clara sintió un calor súbito en el pecho. ¿De verdad? Preguntó casi en un susurro. Sí, creo que se llama... La puerta volvió a abrirse. Rodrigo apareció con el ceño endurecido. Aquí estabas. Están por empezar la parte formal de la noche. Vamos. Adriana los miró a ambos. Luego miró a Clara y entendió más de lo que nadie le había explicado. Nos vemos afuera, dijo en voz baja antes de salir. Rodrigo esperó a que quedaran solos. ¿Qué fue eso? Preguntó. Te pedí una cosa muy simple, no discutir, no llamar la atención. Estaban hablando de mi trabajo. De tu trabajo, repitió él con un gesto incrédulo. Clara, por favor. Tú no diriges nada. Archivas papeles, ayudas un poco, haces llamadas. No conviertas eso en algo que no es. Ella lo miró largamente. Tienes razón, dijo al fin. Rodrigo pareció desconcertado por la ausencia de pelea. Cuando regresaron al salón, un presentador subió a la pequeña tarima instalada junto a una pantalla y anunció que, en el salón contiguo, comenzaría en pocos minutos la ceremonia del Premio Internacional Dr. Henrik Jansen. Invitó a los asistentes que quisieran acompañar el acto a pasar al otro lado. Muchos se levantaron por curiosidad, por cortesía o por simple interés en aparecer donde hubiera cámaras. Rodrigo también se puso de pie. Vamos a echar un vistazo, dijo. Seguro hay gente importante. Clara caminó junto a él por el corredor alfombrado que unía ambos salones. Sentía que cada paso pesaba más que el anterior. En su bolso, doblado con cuidado, estaba el discurso que había preparado durante un mes. Lo había escrito y reescrito varias veces. Había intentado mantenerlo sobrio, profesional, medido. Pero ahora sabía que nada de lo que había escrito le serviría. El salón de la ceremonia estaba iluminado con una solemnidad distinta. En el escenario había un atril, arreglos florales blancos y una gran pantalla con el símbolo del premio. La silueta de un niño alzando los brazos hacia una luz dorada. Las primeras filas estaban ocupadas por patronos, médicos, directivos, representantes de organizaciones y algunas familias invitadas. Clara vio a don Ernesto en la segunda fila, girando el cuello una y otra vez. Gabriela también estaba allí, moviendo las manos con ansiedad, buscando a alguien entre el público. «Qué raro», murmuró Rodrigo al sentarse. Hay mucha gente conocida. No sabía que tantos empresarios se interesaban en esto. Tal vez se interesan más de lo que imaginas, dijo Clara. Él no la miró. Seguía observando a Julián Ferrer, a Patricia Cárdenas, a Verónica Ledesma, ubicados cerca del frente. Parecía sorprenderle que todos estuvieran ahí, como si la filantropía hubiera dejado de ser de repente un adorno útil para convertirse en algo con peso real. Subió al escenario el maestro de ceremonias, impecable en su smoking. Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a una nueva entrega del Premio Internacional Dr. Henrik Jansen, instituido hace 10 años para reconocer una labor excepcional en favor de la infancia. El salón fue quedándose en silencio. A lo largo de esta década,
Este reconocimiento ha distinguido a personas que no buscaron fama, sino soluciones. Personas que decidieron no apartar la vista cuando otros sí lo hicieron. Clara sintió que las palmas de las manos se le humedecían. El presentador habló de ediciones anteriores, de proyectos en otros países, de tratamientos posibles gracias al esfuerzo conjunto de médicos, donantes y organizaciones. Rodrigo escuchaba con atención distraída, como quien todavía no entiende por qué un evento así convoca a tantos nombres relevantes. Después vino el momento crucial. Este año, continuó el presentador, sosteniendo un sobre dorado. El jurado evaluó 43 candidaturas de 20 países y decidió, por unanimidad, premiar a una persona cuya labor ha cambiado la vida de cientos de niños en apenas 5 años. Rodrigo se enderezó en el asiento. Nada mal, murmuró. Nuestro galardonado o galardonada, siguió la voz desde el escenario, creó un modelo innovador de recaudación, acompañamiento médico y gestión humanitaria para menores con enfermedades poco frecuentes. Gracias a ese trabajo, se estableció una red de 12 centros especializados y se financiaron tratamientos antes inaccesibles para familias comunes. Clara cerró los dedos sobre el bolso. La organización que dirige esta persona ha gestionado más de 100 millones en aportes privados, con total transparencia, auditorías públicas y resultados verificables. Rodrigo dejó escapar un silbido breve. 100 millones, susurró. Eso sí es grande. En la pantalla empezaron a aparecer fotografías. Niños sonriendo después del alta, padres sosteniendo manos diminutas, cartas de agradecimiento. Cuartos de hospital vaciados de angustia por un instante. Clara reconoció a cada uno. Una niña de ojos enormes conectada a un monitor, y después la misma niña en un parque, con una muñeca entre los brazos. Un niño delgadísimo en silla de ruedas, y luego ese mismo niño frente a una computadora, sonriendo con una concentración luminosa. Una adolescente con cicatrices de cirugía posando junto a su madre. Hace 5 años, dijo el presentador, todo comenzó con una sola campaña improvisada, una mesa de cocina, un computador viejo y una decisión que parecía demasiado pequeña para generar un cambio verdadero. Rodrigo giró apenas la cabeza hacia Clara. Pero fue solo un gesto mecánico. Aún no entendía. El presentador contó el caso de una niña con leucemia rara, cuyo tratamiento era imposible para su familia. Habló de un niño que necesitaba acceso a una terapia genética extraordinariamente costosa. Habló de padres que ya no esperaban nada y, sin embargo, recibieron una llamada. Habló de puertas tocadas una y otra vez hasta que alguien decidió abrir. Cada historia llevaba la huella silenciosa de Clara. Sus viajes, sus noches, su voz al teléfono, su manera de no rendirse cuando la respuesta inicial siempre era no. Y detrás de cada expediente, continuó el maestro de ceremonias, no hubo solo capacidad de gestión, hubo presencia humana, hubo acompañamiento. Hubo alguien que no permitió que las familias enfrentaran solas lo peor de su vida. Rodrigo miró la pantalla con una seriedad nueva. Premiamos esta noche no solo la eficacia, dijo el hombre, sino la integridad. No solo los resultados, sino la compasión convertida en sistema. No solo una organización exitosa, sino una conciencia firme. Sacó la tarjeta del sobre. El silencio en la sala se volvió casi físico. El Premio Internacional Dr. Henrik Jansen, en su edición de este año, es para la fundadora y directora de la Fundación Sueños de Niñez. Don Ernesto se puso de pie incluso antes de oír el nombre. Gabriela llevó las manos al rostro. Clara Mendoza. El aplauso estalló con una fuerza que pareció sacudir el aire. Muchas personas se levantaron al mismo tiempo. Las luces de seguimiento comenzaron a barrer las filas buscando a la homenajeada. Rodrigo tardó 2 segundos en reaccionar. 2 segundos enteros. 2 segundos en que su rostro perdió expresión, color y control. ¿Qué? Susurró. ¿Qué dijeron? La luz encontró a Clara. Todo el salón giró hacia ella. Rodrigo la miró como si nunca la hubiera visto. Clara, dijo apenas moviendo los labios. En el escenario, el presentador sonreía con emoción visible. Clara Mendoza, la esperamos en el escenario. Ella respiró. Se puso de pie. Sintió las piernas blandas pero firmes. El aplauso seguía creciendo. A su alrededor, la gente se apartaba para abrirle paso.
Varias personas la saludaban al pasar, otras intentaban tocarle la mano. Algunas tenían lágrimas en los ojos. Y Rodrigo se quedó sentado en medio de esa ola humana, inmóvil, pequeño por primera vez. Clara caminó hacia el escenario con una sensación extraña, no de triunfo, sino de desprendimiento. Como si con cada paso fuera soltando una capa vieja de silencio, una costra de humillación, una costumbre de esconderse. No sentía que estuviera subiendo a un escenario. Sentía que por fin estaba entrando a su propia vida sin pedir permiso. Al recibir la estatuilla, notó que pesaba más de lo que había imaginado. Era de cristal tallado, transparente, con una figura infantil en el centro. El presentador le estrechó la mano. «Felicitaciones, Clara. Es un honor». «Gracias», respondió ella. La palabra salió pequeña frente al estruendo de los aplausos. Le acercaron el micrófono. Clara miró el público. Vio a don Ernesto secándose los ojos. Vio a Gabriela sonriendo entre lágrimas. Vio médicos, patronos, madres, padres, voluntarios. Y vio a Rodrigo, todavía sentado, solo en una fila que ya parecía otra cosa. No una fila de invitados, sino una frontera entre dos vidas. Clara había preparado un discurso formal. Estaba en el bolso. Hablaba de gestión, gratitud, procesos, alianzas. Nada de eso era falso, pero tampoco era toda la verdad. Se acercó al micrófono y comenzó a hablar sin leer. Hace 5 años, yo era una mujer a la que casi nadie veía de verdad. La sala entera quedó quieta. Vivía una vida ordenada por fuera y muy callada por dentro. En mi casa muchas veces me hicieron sentir que lo que yo pensaba no importaba mucho, que lo que yo hacía no era serio, que mi lugar estaba, sobre todo, donde no incomodara a nadie. Rodrigo bajó la mirada. No digo esto para señalar a una persona, continuó Clara, sino para nombrar una experiencia que muchas mujeres y también muchos hombres conocen demasiado bien. Pasar años oyendo, de formas distintas, que uno vale menos de lo que en realidad vale. Hubo un silencio espeso y atento. Todo empezó cuando vi la historia de una niña que necesitaba una cirugía imposible para su familia. No tenía una oficina. No tenía un equipo. No tenía un gran apellido detrás. Tenía una mesa de cocina, un computador viejo, miedo, y la certeza de que no podía seguir de largo. La pantalla mostró la foto de aquella primera niña. El público observó en absoluto silencio. Creí que si conseguía una pequeña parte del dinero ya sería algo. Pero la ayuda llegó completa. Y luego llegó otra historia. Y otra. Y otra. Así nació Sueños de Niñez. La voz le tembló, pero no se quebró. Al principio trabajé de noche. Mientras la ciudad dormía, yo escribía correos, llamaba a clínicas, traducía estudios, buscaba médicos, tocaba puertas. Muchas veces nadie creyó que eso pudiera convertirse en algo sólido. Muchas veces ni siquiera yo sabía cómo iba a seguir al día siguiente. Una pausa. Un respiro. Pero los niños seguían esperando. Entonces el salón empezó a aplaudir. Primero despacio, luego con fuerza. Clara alzó la mano apenas, pidiendo silencio para continuar. En estos 5 años, no solo conseguimos recursos. Conseguimos tiempo para familias que ya no lo tenían. Conseguimos tratamientos, traslados, segundas opiniones, equipos médicos y algo más difícil de medir. Conseguimos que mucha gente dejara de sentirse sola en el peor momento de su vida. Volvieron a aparecer imágenes de niños recuperados, cartas, dibujos, camas vacías porque ya no hacían falta. Hoy este premio lleva mi nombre, pero no es solo mío. Es de quienes donaron sin esperar aplausos. Es de los médicos que pelearon junto a nosotros. Es de los voluntarios que hicieron llamadas imposibles. Es de las madres que no se rindieron. Es de los padres que aprendieron a llorar sin dejar de buscar soluciones. Y sobre todo, es de esos niños que nos enseñaron que la esperanza no siempre llega haciendo ruido. En la primera fila, Patricia Cárdenas se puso de pie. Gracias por salvar a mi nieto, dijo con la voz rota. Aquello rompió algo en la sala. Se escucharon otras voces. Mi hija está viva por usted. Mi sobrino volvió a caminar. Mi hijo volvió a sonreír. Clara se quedó inmóvil un segundo, atravesada por la magnitud real de lo que tantas veces había preferido minimizar para poder seguir funcionando. Sabía lo que había hecho. Pero oírlo devuelto por tantas bocas a la vez era otra cosa. Yo nunca quise ser el rostro de nada.
dijo cuando el ruido bajó. Siempre pensé que lo importante era que los niños recibieran ayuda, no que alguien recordara mi nombre. Y sigo pensándolo. Pero también entiendo algo esta noche. A veces uno debe aceptar la luz no por vanidad, sino para que otros que viven a oscuras descubran que también pueden salir. Su mirada encontró la de Rodrigo. Si alguien que está escuchando esta historia se siente pequeño porque lleva años oyendo que no puede, que no sabe, que no está a la altura, ojalá recuerde esto. El valor de una persona no disminuye porque otro no sea capaz de reconocerlo. El silencio no borra el talento. La falta de apoyo no cancela el propósito. A veces, lo que hoy parece invisible mañana sostiene la vida de cientos. La ovación fue inmediata, esta vez más larga, más honda. Rodrigo se levantó, pero no para aplaudir con entusiasmo, sino porque ya no supo dónde poner el cuerpo. Varias personas cerca de él lo miraban con una mezcla extraña de curiosidad y juicio. El presentador regresó al atril. Leyó mensajes de felicitación, cifras, líneas institucionales. Habló de expansión, de nuevos centros, de cooperación internacional, de modelos que podrían replicarse en otros lugares. Clara respondió algunas preguntas breves. Explicó que la fundación planeaba abrir 5 sedes regionales más y crear un programa de acompañamiento integral para familias con niños de alta complejidad médica. Luego bajó del escenario. La rodearon periodistas, cámaras, manos extendidas. El aire se llenó de preguntas. Clara, por aquí. Una foto, por favor. ¿Cuál fue el caso más difícil? ¿Esperaba este reconocimiento? ¿Piensa entrar a la vida pública? Ella respondió con serenidad. Dijo que no trabajaba para la fama. Dijo que su centro era en los niños. Dijo que el premio abría puertas, sí, pero que las puertas solo servían si al otro lado había camas, tratamientos y soluciones concretas. En medio de esa marea, alcanzó a ver a Rodrigo junto a una pared lateral. Ya no tenía su expresión de superioridad pulida. Tenía otra cosa. Desconcierto, vergüenza, una especie de desnudez moral. Por primera vez en años, no parecía controlar la escena. Y entonces, le ocurrió algo que quizá le dolió más que la humillación. Varios hombres importantes comenzaron a acercársele. Julián Ferrer fue uno de los primeros. «Usted es el esposo de Clara Mendoza, ¿verdad?», preguntó estrechándole la mano. Rodrigo asintió. «Tiene usted a su lado a una mujer extraordinaria». No exagero si le digo que ha cambiado la vida de muchísimas familias. «Sí, claro», balbuceó él. «Yo llevo 3 años colaborando con la fundación», continuó Julián. Y durante 3 años pensé que trataba con una ejecutiva brillante del equipo. Hasta que me enteré de que era la fundadora. Su esposa tiene una capacidad fuera de lo común. A Rodrigo se le secó la boca. Se acercó después Patricia Cárdenas. «Quiero agradecerle algo», dijo ella. Rodrigo ensayó una sonrisa vacía. «Gracias». «Que su esposa exista», concluyó Patricia sin ironía. «Porque cuando mi familia no sabía qué hacer, ella no solo puso dinero y contactos, Puso tiempo. Puso presencia. se subió a un avión con nosotros. Se quedó en el hospital. No todo el mundo entiende lo que vale una persona así». Rodrigo la miró como si no reconociera las palabras, se subió a un avión. ¿Viajó con ustedes?, preguntó torpemente. «A Zúrich», respondió Patricia. «Una semana. Pensé que usted lo sabía». A un lado, otro hombre intervino. «Y a mi hija la visitó cada semana durante meses. A nuestro hijo le consiguió el medicamento cuando ya nadie nos contestaba. A nosotros nos ayudó con la clínica y con los papeles del seguro». Cada frase caía sobre Rodrigo como una prueba que no admitía discusión. Él escuchaba, asentía, intentaba ordenar una historia de su esposa que jamás se había molestado en conocer. Clara observó la escena desde la distancia mientras un periodista le preguntaba por el origen del nombre de la fundación. Pensó que, durante años, Rodrigo había querido ser medido por el peso de su cargo, el tamaño de su salario, la lista de las personas a las que podía nombrar. Ahora, frente a todos, el interés que despertaba no tenía que ver con él. Era el esposo de... El mundo no se había puesto patas arriba. Solo se había acomodado. Cuando por fin logró apartarse un momento de los medios, Clara se acercó a Rodrigo y dijo: «¿Podemos hablar?». Él asintió de inmediato. Casi con alivio. Salieron al balcón del hotel.
El aire de octubre estaba frío. Debajo, la ciudad se extendía en luces húmedas y tráfico lento. Durante unos segundos, ninguno habló. Entonces es verdad, dijo Rodrigo al fin sin mirarla. Todo esto lo hiciste tú. Sí. ¿Desde hace cuánto? 5 años. Él dejó escapar una risa sin humor. 5 años. 5 años ocultándomelo. No te lo oculté para engañarte, dijo Clara. Dejé de contártelo porque entendí que tú ya habías decidido quién era yo. Rodrigo giró hacia ella. Eso no es justo. Clara lo sostuvo con la mirada. ¿No? Dime entonces qué habrías dicho si hace 3 años te hubiera contado que estaba cerrando acuerdos con empresas, reuniéndome con médicos, viajando para acompañar tratamientos, diseñando campañas nacionales de recaudación. Rodrigo abrió la boca y volvió a cerrarla. Habrías pensado que exageraba, o que fantaseaba, O que alguien más hacía el trabajo de verdad y yo solo lo adornaba. El viento movió un mechón de cabello junto a su mejilla. Clara no se cubrió. Quería sentir el frío. Yo no sabía, dijo él, más bajo. No imaginé. No quisiste imaginar. hay diferencia. El silencio se estiró. Hoy, en ese salón, continuó Clara, viste algo que yo llevo años viendo. Que no soy la mujer insignificante que te resultaba cómoda. Que no necesitaba ser pequeña para merecer respeto. Solo necesitaba dejar de comportarme como si lo creyera. Rodrigo bajó la vista hacia la baranda. Clara, yo... Quizá fui duro, pero nunca quise lastimarte tanto. Ella sonrió apenas, sin alegría. Las personas no siempre saben el tamaño de lo que hacen, pero eso no hace menos honda la herida. Detrás de la puerta del balcón se adivinaba el bullicio del salón, las cámaras, la música contenida, las voces que la seguían buscando. Durante 15 años, dijo Clara, me acostumbré a traducirme a una versión más pequeña para que tú no te sintieras incómodo. Me vestí más simple de lo que quería. Hablé menos de lo que sabía. Callé más de lo que dolía. Y mientras yo me encogía, tú te sentías más grande. Rodrigo respiró hondo, afectado por una verdad que ya no podía desviar. No fue así siempre. Fue así demasiadas veces. Clara se quitó lentamente el anillo de matrimonio. No hubo gesto teatral, no hubo furia, solo una tristeza limpia. Lo dejó sobre la baranda. Esta noche entendí algo importante, dijo. Yo no necesito tu permiso para ser quien ya soy, y no voy a volver a esconderme para cuidar tu orgullo. No tomes una decisión ahora, se apresuró a decir él. Hablemos en casa. Con calma. Podemos arreglar esto. ¿Arreglar qué, Rodrigo?, preguntó ella. ¿El hecho de que solo empezaste a verme cuando otros me nombraron? ¿O el hecho de que ahora, por primera vez, entiendes que no eras tú quien sostenía esta vida? Él la miró con angustia real, quizá por primera vez. Pero a Clara eso ya no le alcanzaba. La puerta del balcón se abrió. Era Gabriela. Perdón, dijo con suavidad. Los periodistas del Canal Nacional quieren una entrevista antes de que se vayan. Voy enseguida, respondió Clara. Gabriela cerró la puerta de nuevo. Tengo que entrar, dijo Clara. Clara, hoy no, lo interrumpió ella. Hoy no voy a volver a poner mis palabras al servicio de tu tranquilidad. Y regresó al salón. Rodrigo se quedó solo frente al anillo brillante bajo la luz del balcón, comprendiendo demasiado tarde que no estaba perdiendo a una esposa sumisa, sino a una mujer completa, a la que nunca supo acompañar. Pasaron 3 meses. El invierno había llegado temprano, y la ciudad amanecía muchas veces cubierta por una luz blanca y quieta. La Fundación Sueños de Niñez ya no operaba desde un departamento improvisado ni desde una oficina prestada. Ahora ocupaba 2 pisos de un edificio nuevo cedido por un grupo de donantes. Había salas de atención, un equipo jurídico, una pequeña unidad médica de coordinación, una oficina de comunicación y una sala donde las familias podían descansar mientras esperaban noticias. Clara trabajaba en un despacho amplio pero sobrio. No había lujos. Había expedientes, calendarios, dibujos enviados por niños, notas de agradecimiento escritas con letra temblorosa y una fotografía del primer caso que dio origen a todo. La fama había traído recursos, sí, pero también más responsabilidad. Llegaban más solicitudes, más historias, más urgencias.
La visibilidad no había convertido su trabajo en algo más liviano. Solo había ensanchado el radio del deber. Esa mañana, mientras revisaba un convenio para abrir un nuevo centro regional, Gabriela asomó por la puerta. ¿Tiene visita? Clara alzó la vista. Rodrigo estaba en el umbral con un ramo de rosas blancas. Llevaba un abrigo oscuro y el cansancio dibujado en el rostro. Parecía más viejo, o quizás solo menos defendido. ¿Puedo pasar?, preguntó. Clara señaló la silla frente al escritorio. Sí. Rodrigo entró con una cautela extraña, Como si ese lugar exigiera una versión de él que aún no sabía usar. Dejó las flores sobre una mesita auxiliar y miró alrededor. Las carpetas ordenadas, el movimiento detrás del vidrio, las personas entrando y saliendo con papeles, llamadas, informes, la sensación clara de estar en el centro de algo importante. Es un gran lugar, dijo. Han crecido muchísimo. Sí, respondió Clara. Había demasiado trabajo para seguir fingiendo que esto cabía en una esquina. Él asintió, aceptando el golpe implícito. Hubo un silencio breve. Luego Rodrigo habló de golpe, como si ya no le quedaran excusas útiles. Metí los papeles del divorcio. Clara no se sorprendió. Está bien. Rodrigo apretó las manos. Vine porque no quería que te enteraras por un abogado, y porque necesitaba decirte algo sin cámaras, sin gente alrededor, sin que parezca que busco quedar bien. Clara esperó. Fui un necio, dijo él. No te vi. O peor, te vi como me convenía verte. Durante años pensé que el valor de una persona se parecía al tipo de éxito que yo entendía. Un cargo, un salario, una oficina, un círculo social. Y como tú no me mostrabas eso, creí que no estaba. O quizá me resultaba más cómodo creerlo. Clara mantuvo la mirada sobre él. Ahora sé que estuve viviendo al lado de alguien inmenso, sin tener la humildad de reconocerlo. Ella no respondió enseguida. Afuera, a través del vidrio, se oía el rumor de la fundación. Teléfonos, pasos, voces que organizaban soluciones. Eso ya lo sé, dijo al fin. Rodrigo agachó la cabeza. El golpe no era cruel. Solo exacto. Quise pedirte otra oportunidad muchas veces, admitió. Pero cada vez que pensaba en hablar contigo, entendía que lo que yo quería recuperar no era solo un matrimonio. Era también la versión de mí que podía seguir viéndose bien al lado tuyo. Y eso me avergonzó. Clara notó que por primera vez él hablaba sin adornarse. También escuché cosas que me hicieron peor, continuó Rodrigo. Gente de la oficina diciendo que siempre te apoyé, que detrás de una mujer así seguro había un hombre muy sólido. Durante algunos días hasta me dejé arrastrar por eso. Quise contar la historia como si yo hubiera sido parte de tu fuerza. Y no lo fui. Fui parte de tu peso. Clara entrelazó las manos sobre el escritorio. Sí, dijo. Lo fuiste. Rodrigo asintió. No intentó defenderse. Aún así, necesitaba decirte perdón. Clara miró las rosas blancas. Eran bonitas. También tardías. Te perdoné aquella noche, respondió. Rodrigo levantó la vista desconcertado. ¿En el hotel? Sí, porque entendí que cargar resentimiento me iba a atar a una versión antigua de mi vida. Pero perdonar no significa volver. No significa fingir que el amor basta cuando el respeto llegó demasiado tarde. Él se pasó una mano por el rostro. Lo sé. Tú no te enamoraste de mí cuando yo era invisible. Continuó Clara con calma. Empezaste a admirarme cuando viste que otros me admiraban. Y eso no es amor. Eso es reflejo. Eso es prestigio prestado. Rodrigo no discutió. Solo se quedó quieto, absorbiendo cada palabra. En ese momento sonó el teléfono de Clara. Miró la pantalla y respondió de inmediato. Señora Salas, dígame. ¿De verdad? ¡Qué alegría! Sí, claro que voy a pasar a verlo cuando vuelva de terapia. No, usted no me agradezca a mí. Hoy celebren. Eso es lo importante. Colgó con una sonrisa leve, cansada y feliz a la vez. ¿Quién era?, preguntó Rodrigo. La mamá de un niño al que operaron hace 2 semanas, respondió Clara. Los médicos confirmaron que podrá regresar a casa el mes próximo. Rodrigo tardó unos segundos en hablar. Hay algo que sigo sin entender del todo, dijo. ¿Cómo hacías para cargar con tanto dolor ajeno sin romperte?
Clara lo miró con serenidad. Porque cuando deja de ver a Casos y empieza a ver hijos, todo cambia. El sufrimiento deja de ser ajeno en el sentido cómodo de la palabra. No son mis hijos, claro, Pero tampoco son extraños. Cuando una madre le muestra una cama vacía o una foto de su niño conectado a máquinas, algo dentro de uno ya no puede seguir viviendo como si no hubiera visto nada. Rodrigo asintió muy despacio. Eso fue lo que nunca entendí. Sí, dijo Clara. Y también fue lo que terminó separándonos. Él se puso de pie. Gracias por recibirme. Gracias por venir sin fingir. Rodrigo miró el anillo que ya no estaba en su mano. El escritorio lleno de trabajo. El nombre de Clara en una placa discreta. La actividad incesante del lugar. Parecía entender, al fin, que ella no se había convertido en alguien nueva. Solo había dejado de ocultar a la mujer que siempre estuvo ahí. Adiós, Clara. Adiós, Rodrigo. Él salió sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró, Clara se acercó a la ventana. Afuera caían copos finos y lentos, casi silenciosos. En el vidrio se reflejó por un segundo su rostro, más sereno que feliz, más fuerte que orgulloso. Sobre el escritorio la esperaba una carta de una organización internacional de infancia interesada en invitarla a liderar un programa de cooperación regional. A un lado había un dibujo de un niño que había escrito con letras torcidas: «Gracias por no olvidarse de mí». Clara tomó la carta y la abrió otra vez. Ya no sentía apuro. La vida le había enseñado que hay puertas que llegan cuando una por fin deja de vivir encorvada. No pensó en Rodrigo con rencor. Tampoco con nostalgia. Pensó en la mujer que una vez se quedó quieta frente a una ventana, creyendo que no podía aspirar a más. Y pensó en la otra, la de ahora, la que ya no confundía la paciencia con la renuncia, ni el amor con la obediencia. A veces el cambio no empieza cuando alguien nos descubre, sino cuando dejamos de esperar ser descubiertos. A veces la salida no está en que el mundo nos dé permiso, sino en entender que nunca debió quitárnoslo. Y a veces la herida más antigua no sana cuando quien la causó pide perdón, sino cuando uno por fin deja de construir su espejo con ojos ajenos. Clara volvió al escritorio. Tomó una pluma y empezó a escribir la respuesta. Afuera seguía cayendo nieve, como si la ciudad entera estuviera aprendiendo a empezar de nuevo. Si esta historia le recordó algo de su propia vida o de la vida de alguien cercano, cuéntenoslo en los comentarios. A veces leer una experiencia ajena ayuda a nombrar la propia. Si llegó hasta aquí, deje su me gusta y suscríbase al canal para acompañarnos en las próximas historias. Y cuando aparezcan en pantalla los vídeos recomendados, puede seguir con otra historia del canal. Quizá la siguiente también le deje una verdad dando vueltas en el corazón.